Siempre creí que el amor podía con todo. A mis 55 años pensaba que ya había aprendido las lecciones más duras de la vida. Estaba equivocada. Algunas traiciones vienen envueltas en voces familiares, servidas por las mismas manos que una vez buscaron las tuyas en la oscuridad. Me llamo Sofía y he pasado 33 años siendo la madre de alguien. No una madre cualquiera, sino de las que se quedan despiertas toda la noche cuando la fiebre consume los cuerpos pequeños, de las que ahorran hasta el último céntimo para el material escolar mientras usan el mismo abrigo durante 5 inviernos, de las que aprenden a ser padre y madre a la vez cuando la muerte te arrebata a tu compañero demasiado pronto. Daniel lo era todo para mí, mi niño milagro, nacido después de 3 abortos espontáneos que me dejaron vacía y desesperada por oír el llanto de un bebé en habitaciones silenciosas. Cuando su padre falleció de un infarto fulminante, Daniel solo tenía 7 años, hice el voto silencioso de que este niño nunca se sentiría abandonado, nunca dudaría de si era amado, nunca se preguntaría si alguien en este mundo lo elegiría a él primero. Mantuve esa promesa durante 26 años, a través de rodillas raspadas y corazones rotos, de la rebeldía adolescente y la ansiedad universitaria, de cada hito que debería haber tenido a 2 padres celebrando pero que solo me tenía a mí, aplaudiendo el doble de fuerte para llenar el silencio donde debería haber estado la voz de su padre. Nuestras cenas de cumpleaños empezaron cuando Daniel cumplió 8 años. Cada año, en su día especial, nos sentábamos en la pequeña mesa de nuestra cocina, solo los dos, y yo encendía las velas en la tarta que hubiera podido permitirme. Pedíamos deseos juntos, soplábamos las velas juntos y, por unos instantes, el mundo parecía completo a pesar de sus grietas evidentes. Él me contaba cosas del colegio, de sus amigos, de sueños que parecían tan vastos como el océano. Yo escuchaba con la intensidad de quien memoriza un poema, guardando cada palabra como piedras preciosas en la caja fuerte de mi corazón. No eran solo cenas, eran nuestras horas sagradas, cuando el niño que crecía demasiado deprisa se detenía lo suficiente para seguir siendo mío. Incluso cuando se fue a la universidad, incluso cuando sus amigos tenían fiestas y sus novias reclamaban su tiempo, nunca se perdió nuestra cena de cumpleaños. «Es tradición, mamá», decía, a veces llamando desde la residencia de estudiantes solo para confirmar la hora. Tú y yo, la misma mesa, los mismos chistes malos sobre hacerse viejo. Y yo me reía porque sus chistes no eran malos en absoluto. Eran perfectos porque nos pertenecían. 26 años de cenas de cumpleaños. 26 años de ser elegida, de importar, de tener un lugar en la mesa de la vida de alguien. Este año se sintió diferente desde el momento en que Daniel llamó. Su voz tenía ese tono cuidadoso que la gente usa cuando está a punto de dar una noticia que lo cambiará todo. «Mamá, sobre la cena de mi cumpleaños, Alina también quiere venir». Alina, su esposa desde hacía 6 meses. Una mujer a la que había visto exactamente 3 veces. Y cada encuentro me había dejado con la sensación de estar hablando un idioma extranjero en mi propia casa. Era guapa de esa manera pulida que requiere mantenimiento profesional. Uñas perfectas, pelo perfecto, el tipo de ropa que susurra precios que yo ni siquiera podría empezar a pronunciar. Pero no era su belleza lo que me preocupaba. Era la forma en que miraba nuestra pequeña casa, como si estuviera calculando sus deficiencias. La forma en que sonreía sin calidez cuando Daniel contaba historias de su infancia, como si su historia antes de ella fuera un inconveniente en lugar de los cimientos que construyeron al hombre que decía amar. «Claro que puede venir», me oí decir, aunque algo en mi pecho se apretó y se enfrió. En nuestra mesa siempre hay sitio para la familia. Las palabras sonaron extrañas en mi boca porque Alina nunca se había comportado como familia. Nunca había preguntado por las fotos de la repisa de la chimenea, ni había mostrado interés en las historias que había detrás. Nunca había elogiado las comidas que yo cocinaba con tanto esmero, ni se había fijado en que llevaba el único vestido bueno que tenía a su pequeña y apresurada ceremonia de boda. Pero era la esposa de Daniel. Y si ser la madre de Daniel me había enseñado algo, era que el amor significa hacer sitio a las personas que tu ser querido elige, incluso cuando ellas no te eligen a ti. Pasé 3 días preparando esta cena de cumpleaños,
Compré ingredientes que no podía permitirme. Practiqué recetas que nunca había intentado. Limpié rincones de la casa que no habían visto atención en meses. Quería que todo fuera perfecto, no solo suficientemente bueno, sino perfecto. Porque si Alina iba a juzgar nuestra vida, nuestro hogar, nuestras sencillas tradiciones, entonces quería que viera que el amor podía crear belleza incluso sin dinero, que el esmero podía hacer magia incluso en espacios modestos. Hice la tarta de chocolate favorita de Daniel desde cero, la misma receta que su abuela me había enseñado cuando yo era más joven que Alina ahora. Puse la mesa con la vajilla buena que normalmente se quedaba guardada en el aparador, los platos de la lista de bodas por los que su padre y yo nos habíamos decidido hacía 28 años. Todavía perfectos, a pesar de décadas de lavados cuidadosos y almacenamiento cauto. La casa olía a celebración. Las velas parpadeaban en cada superficie. Incluso había comprado flores para el centro de mesa, rosas amarillas que me recordaban al sol y a la esperanza, y a todos los cumpleaños que habíamos compartido, cuando la esperanza parecía más fácil de sostener. Cuando llegaron, Daniel estaba guapo y feliz, con una botella de vino que probablemente costaba más de lo que yo gastaba en la compra de un mes. Me dio un beso en la mejilla con genuina calidez. Elogió las flores. Me dijo que la casa estaba preciosa. Por un momento, me permití creer que todo iría bien, que la extraña distancia que había estado sintiendo era solo mi imaginación, solo el ajuste natural que ocurre cuando alguien a quien amas construye una nueva vida. Pero Alina miró nuestro comedor como si estuviera visitando un museo de pobreza pintoresca. Sonrió, pero era el tipo de sonrisa que la gente pone cuando es educada con parientes lejanos o extraños tolerables. Elogió la mesa, pero su voz tenía el mismo tono que alguien podría usar para alabar el dibujo de un niño. Amable, pero en última instancia, condescendiente. Y en ese momento, sentada a nuestra mesa con la vajilla buena brillando bajo la luz de las velas, sentí algo que nunca había experimentado en 26 años de cenas de cumpleaños. Me sentí como una extraña en mi propia casa, como alguien a quien hubieran invitado a observar una tradición que ya no me pertenecía. La conversación durante la cena se movía como un río sorteando rocas. Fluía, pero con obstáculos evidentes que todos fingían no ver. Daniel habló de su nuevo trabajo, del ascenso que esperaba, del piso que él y Alina estaban reformando en el barrio de Salamanca. Su voz transmitía una emoción que no le había oído en meses, el tipo de alegría que proviene de construir algo nuevo e importante, pero cada historia parecía enfatizar la distancia. Los restaurantes de lujo que frecuentaban, las escapadas de fin de semana a lugares que yo solo había visto en revistas, el círculo social que estaban cultivando, gente con estudios superiores, carteras de inversión y segundas residencias. Mientras hablaba, me di cuenta de que nuestro pequeño mundo se había convertido en algo de lo que se estaba alejando, no en algo que estuviera orgulloso de compartir. «Deberías ver nuestro cuarto de baño, mamá», dijo Daniel, con el tenedor suspendido sobre la tarta que había pasado horas perfeccionando. Tiene bañera de hidromasaje y ducha independiente, doble lavabo, suelo radiante. Alina encontró un contratista increíble especializado en acabados de lujo. Asentí y sonreí, pero algo dentro de mí se encogía con cada detalle. No porque envidiara su éxito. Estaba orgullosa de los logros de Daniel, genuinamente feliz de que pudiera permitirse cosas que yo nunca había podido darle. El dolor venía de la forma en que describía su vida, como si existiera en un universo completamente diferente al nuestro, como si la modesta casa donde se había criado fuera ahora solo una curiosidad de su pasado lejano. Alina apenas tocó la comida. Removió la tarta en su plato con delicada precisión, dando bocados diminutos que sugerían o restricciones dietéticas o una simple incomodidad con los postres caseros. Cuando le pregunté si le gustaba, sonrió con esa misma sonrisa cuidadosa y dijo: «Está muy rica, Sofía. Muy tradicional». La palabra «tradicional» cayó entre nosotras como una piedra en un estanque, creando ondas de significado que no quise examinar demasiado de cerca. Tradicional significaba anticuado. Tradicional significaba simple.
Tradicional significaba el tipo de vida que la gente sofisticada ya había superado. Daniel me dijo que le preparabas esta misma tarta para su cumpleaños todos los años, continuó Alina, y había algo en su tono que hacía que la fidelidad de esa tradición sonara a limitación en lugar de a amor. Eso es constancia. Daniel se rió, pero no fue la risa cálida que yo recordaba de cumpleaños anteriores. Fue el tipo de risa que crea distancia, que dice, «¡Qué curioso!», en lugar de «¡Qué maravilla!». Mamá siempre ha sido muy predecible en ese sentido, dijo, y las palabras me golpearon como un puñetazo. La misma tarta, la misma cena, lo mismo de siempre. Podrías poner el calendario en hora con sus rutinas. Predecible. La palabra resonó en mi mente mientras miraba a mi hijo, el niño al que había criado para valorar la lealtad y la constancia. Reducir 26 años de devota tradición a algo aburrido y pequeño. Yo había pensado que esas celebraciones anuales eran la prueba de mi fidelidad, la prueba de que algunas cosas en su vida siempre permanecerían estables y seguras. Ahora entendía que se habían convertido en la prueba de mi incapacidad para crecer, para cambiar, para convertirme en alguien digno de impresionar. Debe de ser agradable, dijo Alina, su voz con esa misma distancia educada. Tener placeres tan sencillos. Hay gente que simplemente se siente más cómoda con las cosas básicas. Cosas básicas. Placeres sencillos. Cada frase fue lanzada con precisión quirúrgica, cortando pedazos de mi dignidad tan limpiamente que tardé varios segundos en sentir el dolor. Había sido descartada como alguien que se contentaba con menos porque era incapaz de lograr más. Quise defenderme, explicar que nuestras tradiciones no eran sencillas por limitación, sino por elección, que había un amor profundo en la constancia de la que se burlaba, pero las palabras se atascaron en mi garganta como algodón, secas e inútiles. ¿Cómo le explicas lo sagrado a alguien que solo ve lo ordinario? ¿Cómo defiendes el amor ante alguien que mide el valor en el número de hilos de las sábanas y los metros cuadrados? De hecho, dijo Daniel, y por un momento sentí un aleteo de esperanza de que defendiera nuestros recuerdos, nuestra historia, a la mujer que le había dado todo lo que tenía. En realidad, he estado pensando que podría ser hora de crear nuevas tradiciones. Alina y yo queremos organizar las fiestas en nuestra casa de ahora en adelante. Tenemos más espacio, mejores instalaciones. Podríamos hacer las cosas diferente. La palabra diferente quedó flotando en el aire como el humo de una vela recién apagada. Diferente significaba mejor. Diferente significaba más sofisticado. Diferente significaba sin mí como figura central, sin nuestra pequeña casa como lugar de reunión, sin las tradiciones que yo había mantenido con tanto amor durante más de 2 décadas. Podríamos contratar un catering, añadió Alina, su entusiasmo finalmente genuino. Servicio profesional, maridajes de vino adecuados, el tipo de celebración que refleja dónde está Daniel en su vida ahora. Más adulto, ya sabes, más adulto. Como si todo lo que habíamos compartido, cada cena de cumpleaños y comida festiva y celebración tranquila alrededor de nuestra modesta mesa, hubiera sido un juego de niños que él finalmente había superado. Como si la mujer que había tenido 3 trabajos para pagar su matrícula universitaria fuera de alguna manera menos madura que la mujer que se había casado con él después de conocerlo durante 8 meses. Miré a Daniel, buscando en su rostro alguna señal del niño que solía abrazarme fuerte después de cada cena de cumpleaños, que solía decir, «Gracias por hacer siempre todo tan especial, mamá». Pero ese niño se había ido, reemplazado por un hombre que asentía con entusiasmo a las sugerencias de su esposa, planeando ya celebraciones que no tenían lugar para la madre que había creado cada celebración que él había conocido. «Suena maravilloso», me oí decir, aunque las palabras se sentían como una traición a mi propio corazón. «Deberíais hacer lo que os haga felices a los dos». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras de apoyo, incluso mientras sonreía y asentía como la madre comprensiva que esperaban que fuera, pude sentir que algo fundamental cambiaba dentro de mí. Todavía no era rabia, era más profundo que eso. Era la lenta y creciente comprensión de que la persona alrededor de la cual había construido toda mi identidad
Me veía como una vergüenza que gestionar en lugar de un tesoro que apreciar. Daniel extendió la mano sobre la mesa y me dio una palmadita en la mano con un afecto distraído, de la misma manera que consolarías a un niño que está siendo valiente ante una decepción. Lo entiendes, ¿verdad, mamá? No es que no apreciemos lo que siempre has hecho. Es solo que es hora de que nosotros asumamos el papel de anfitriones. Ya has hecho suficiente durante muchos años. Hecho suficiente. Como si el amor fuera una deuda que pudiera saldarse por completo. Una responsabilidad que pudiera transferirse a manos más jóvenes cuando la portadora original ya ha cumplido su propósito. Como si 33 años de devoción hubieran sido una carga de la que ahora él me liberaba gentilmente, en lugar de un regalo que yo había dado libremente y que seguiría dando hasta mi último aliento. Recogí los platos en silencio mientras ellos discutían las listas de invitados para sus próximas fiestas navideñas. Nombres que no reconocía, gente del nuevo mundo de Daniel que nunca sabría que la mujer que lavaba los platos en la cocina había sacrificado todo para ayudarlo a convertirse en alguien digno de su sofisticada compañía. Cuando se fueron esa noche, Daniel me abrazó para despedirse con el mismo afecto distraído que había mostrado durante toda la velada. Gracias por la cena, mamá. La tarta estaba nostálgica, no deliciosa, no especial, no la expresión perfecta de amor que siempre había sido, solo nostálgica, un agradable recuerdo de tiempos más simples que habían sido superados y dejados atrás. Las semanas que siguieron a la cena de cumpleaños fueron como vivir en una casa donde todos los relojes se habían parado a horas diferentes. Constantemente cogía el teléfono para llamar a Daniel. Y luego recordaba que nuestras conversaciones ahora se sentían guionizadas y cuidadosas, llenas de preguntas educadas sobre el tiempo y el trabajo que rozaban la superficie de una conexión real como piedra sobre el agua. Intenté adaptarme. Dios, ¿cómo lo intenté? Compré ropa nueva. Nada caro, pero versiones más actuales de mi estilo habitual, con la esperanza de que si parecía más moderna, podría encajar mejor en la imagen de la madre que parecían querer. Investigué sobre vinos en la biblioteca, leyendo artículos sobre variedades y denominaciones de origen, pensando que si podía hablar su idioma, podría volver a ganarme un sitio en su mesa. Cuando Daniel llamó para invitarme a una cena en su nuevo piso, sentí una chispa de esperanza tan brillante que casi dolía. Solo una pequeña reunión, dijo. Algunos amigos del trabajo, algunos amigos de la Universidad de Alina. Nada formal, solo buena comida y conversación. Pasé horas eligiendo qué ponerme, decidiéndome por un vestido azul marino que había comprado para su boda, pero que no había vuelto a usar. Llevé una botella de vino que había investigado cuidadosamente, no lo suficientemente cara como para parecer que me esforzaba demasiado, pero no tan barata como para avergonzarlos. Incluso practiqué temas de conversación, preparando preguntas sobre sus carreras e intereses que demostraran que estaba interesada en su mundo. Pero en el momento en que entré en su piso, comprendí que no era una invitada. Era una obligación que se estaba cumpliendo. Sus amigos eran más jóvenes, pulidos, con una confianza que proviene de no cuestionar nunca si perteneces a los espacios que ocupas. Hablaban en clave sobre conocidos mutuos y experiencias compartidas. Un código lingüístico que excluía a los forasteros con precisión quirúrgica. Esta es la madre de Daniel, Sofía. Me presentó a Lina, y algo en su tono me marcó como diferente incluso antes de que hablara. No la madre de Daniel con calidez u orgullo, sino la madre de Daniel como una categoría, como decir, este es el contable de Daniel, o este es el dentista de Daniel, alguien con una función específica pero sin mayor relevancia en sus vidas reales. Intenté unirme a las conversaciones, haciendo preguntas sobre su trabajo, sus viajes, sus opiniones sobre temas que había investigado, pero cada intercambio se sentía como intentar coger agua con una red. Respondían educadamente y luego volvían sin problemas a discusiones que no me incluían. Su lenguaje corporal creaba barreras invisibles que me mantenían perpetuamente fuera. Daniel nos cuenta que trabajas en un supermercado, dijo una mujer durante una pausa en la conversación, su tono cargado del tipo de interés forzado que la gente usa cuando mantiene una charla caritativa.
Debe de ser un trabajo estable. Un trabajo estable. La frase aterrizó como una bofetada suave, enfatizando todo lo poco glamuroso de mi vida, mientras pretendía encontrar virtud en ella. Quise explicar que había trabajado en esa tienda durante 18 años, que había pagado la universidad de Daniel con el dinero ganado pasando códigos de barras y metiendo la compra en bolsas, que había honor en el trabajo honesto, aunque no requiriera títulos superiores. En cambio, sonreí y asentí. Muy estable. Me ha dado flexibilidad para estar ahí para Daniel siempre que me ha necesitado. La conversación siguió adelante de inmediato, como si mi respuesta hubiera sido lo suficientemente aburrida como para justificar su falta de interés. Me convertí en una espectadora en la fiesta de mi propio hijo, viéndolo reírse de chistes que no entendía, compartir historias de una vida de la que yo no formaba parte, interpretar el papel de un joven profesional de éxito en una producción que no tenía ningún papel escrito para madres como yo. Durante la cena, me sentaron en un extremo de su larga y hermosa mesa, lo suficientemente cerca para estar incluida, lo suficientemente lejos para que una conversación real fuera difícil. Podía oír fragmentos de sus discusiones sobre restaurantes que no podía permitirme, destinos de vacaciones que nunca visitaría, movimientos profesionales y estrategias de inversión que pertenecían a un mundo en el que nunca había aprendido a moverme. Daniel brillaba en este ambiente. Era más divertido aquí, más elocuente, más impresionante de lo que nunca lo había visto. Pero verlo brillar en este entorno fue como descubrir que el sol que había visto salir cada mañana era solo una estrella entre miles de millones, hermosa pero no excepcionalmente mía, significativa para el universo de maneras que no tenían nada que ver con mi testimonio o mi asombro. «Tu hijo es increíble», me dijo una de las amigas de Alina durante el postre, inclinándose con una sinceridad suavizada por el vino. «Tan inteligente, tan ambicioso. Debes de estar increíblemente orgullosa». Estaba orgullosa, orgullosa de maneras que iban más allá de las palabras, orgullosa con cada aliento que había tomado durante 33 años. Pero cuando empecé a responder, a compartir aunque fuera una pequeña historia sobre el niño que se había convertido en este hombre impresionante, Daniel interrumpió desde el otro lado de la mesa. «Mamá, no empieces con las batallitas de cuando era pequeño», dijo con una risa que hizo reír a todos los demás. «Tiene 1.000.000 de anécdotas vergonzosas sobre mí de niño. Material muy peligroso para una cena». A todos les pareció encantador. El joven exitoso bromeando amablemente con su cariñosa madre. Pero lo que yo oí fue una advertencia. No les hables del verdadero yo. No les recuerdes que no siempre fui esta persona pulida que ves esta noche. No hagas que esto vaya sobre ti. Así que sonreí y me quedé callada mientras la conversación pasaba a otros temas, a los hijos de otras personas, a otras historias que no amenazaban con humanizar al impresionante joven profesional que habían venido a admirar. Me volví invisible en la vida de mi propio hijo, presente pero irrelevante, reconocida pero no verdaderamente vista. Cuando sacaron el café, Alina mencionó su próximo viaje de aniversario a Italia. «Daniel nunca ha estado en Europa», dijo con la confianza casual de quien habla de un pequeño descuido que pronto será corregido. «Estoy deseando enseñarle Florencia, Roma, la costa amalfitana. Le va a cambiar toda la perspectiva sobre el arte, la historia, sobre lo que es posible, como si la vida que había vivido antes de ella, los sueños que habíamos compartido, el futuro que habíamos imaginado juntos, hubieran estado limitados por mi pequeña visión y mis modestos medios. Como si todo lo hermoso que había experimentado conmigo hubiera sido una preparación para la verdadera belleza que ella le mostraría, en lugares a los que yo nunca podría permitirme llevarlo, con una sofisticación que yo nunca podría proporcionar. «¡Qué maravilla!», dije, y lo decía en serio, aunque cada detalle se sentía como una pequeña muerte. «Le va a encantar ver mundo. Estamos pensando en hacer de los viajes internacionales algo habitual», añadió Daniel, con una emoción palpable. «Ahora que tenemos los ingresos para ello, ¿por qué no? La vida es demasiado corta para quedarse en un solo lugar, como había hecho yo».
como si la mujer que había construido todo su mundo alrededor de hacer un pequeño lugar seguro, cálido y lleno de amor para él, fuera de alguna manera limitada en lugar de devota, provinciana en lugar de presente, pequeña en lugar de suficiente. Después de la cena, mientras los invitados empezaban a irse, me encontré sola en su cocina mientras Daniel y Alina se despedían en la puerta. Su frigorífico estaba cubierto de fotos de su luna de miel, entradas de espectáculos a los que habían asistido, invitaciones a eventos de los que yo no sabía nada, toda una vida documentada en fragmentos de colores, y en ninguna parte de ese collage había ninguna evidencia de que Daniel hubiera existido antes de conocer a Alina 6 meses antes. Ni fotos de su infancia, de su graduación, de nuestras cenas de cumpleaños, ni restos de la vida que lo había convertido en alguien digno de este hermoso piso y de estos impresionantes amigos. Era como si hubiera nacido ya formado a los 28 años, sin historia que complicara su nueva narrativa, sin una madre cuyo amor había sido lo suficientemente poco elegante como para requerir edición. Cuando finalmente cogí el bolso para irme, Daniel me acompañó a la puerta con la misma atención educada que mostraría a cualquier invitado que se fuera. Gracias por venir, mamá. Ha estado bien tenerte aquí. Bien. No maravilloso. No especial. No significativo de ninguna manera que sugiriera que mi presencia había añadido valor a su velada. Solo bien. El tipo de palabra que usas para un tiempo agradable o un servicio adecuado o una comida aceptable que no inspira entusiasmo, pero tampoco ofende. Mientras conducía a casa por calles que parecían extrañas en la oscuridad, me di cuenta de que había pasado toda la noche intentando demostrar que era digna de un amor que nunca antes había tenido que ganarme. Había hecho una audición para el papel de madre en la vida de mi propio son, y al parecer, no había logrado impresionar a los directores de casting que ahora controlaban el acceso a su corazón. Los meses siguientes fueron como verme desaparecer llamada a llamada. Las llamadas de Daniel se volvieron más cortas, más funcionales, despojadas de la calidez que una vez hacía que mi corazón diera un vuelco cada vez que su nombre aparecía en la pantalla de mi teléfono. Nuestras conversaciones se convirtieron en informes en lugar de conexiones. Actualizaciones sobre el trabajo, el tiempo, el tipo de información superficial que compartirías con un conocido lejano. ¿Cómo estás, mamá? Se convirtió en una pregunta con un temporizador invisible, como si ya estuviera calculando lo rápido que podría cumplir con el trámite obligatorio y volver a la vida que realmente le importaba. Cuando intentaba compartir algo significativo, un recuerdo que había surgido, una preocupación que me mantenía despierta, incluso algo tan simple como la emoción por un libro que estaba leyendo, sus respuestas se volvían más cortas y distraídas. «Qué bien, mamá», se convirtió en su respuesta estándar para todo. Mis historias, mis sentimientos, mis intentos de mantener la conexión, todo reducido a un «qué bien» pronunciado en un tono que sugería que estaba haciendo varias cosas a la vez, que yo era solo un ruido de fondo en cualquier actividad más importante que exigiera su verdadera atención. Las fiestas llegaron como una ejecución programada. Durante 27 años, las Navidades habían significado Daniel y yo alrededor de nuestra pequeña mesa, compartiendo gratitud por la vida que habíamos construido juntos a partir de los escombros de una pérdida temprana. Cocinábamos demasiada comida para dos. Veíamos partidos de fútbol que ninguno de los dos entendía realmente. Y pasábamos la tarde mirando álbumes de fotos que narraban su crecimiento de bebé a hombre. Este año, sin embargo, los planes eran diferentes. Para el Puente de la Inmaculada no hubo invitación a su piso, ninguna sugerencia de que pudiera unirme a su celebración. Cuando finalmente llamé para preguntar por los planes, intentando mantener mi voz ligera y casual, fingiendo que no esperaba desesperadamente ser incluida, la respuesta de Daniel cayó como una piedra en un estanque. «Ah, este puente lo pasamos con la familia de Alina. Sus padres vienen en avión desde Canarias. Va a ser algo muy íntimo. Solo la familia, ya sabes. Solo la familia». La frase resonó en mi casa vacía durante horas después de que colgáramos. Yo ya no era familia. Era otra cosa, algo adyacente a la familia, algo que había cumplido su propósito
y que ahora podía archivarse junto con los juguetes de la infancia y la ropa que se había quedado pequeña. Pasé la Nochebuena sola por primera vez en mi vida adulta. Compré un poco de cordero y preparé guarnición para una, siguiendo los rituales de la celebración, en una casa que se sentía silenciosa como una tumba, sin la risa de Daniel rebotando en las paredes. Puse un solo cubierto en nuestra mesa, la misma mesa donde habíamos compartido décadas de gratitud, e intenté comer mientras miraba la silla vacía donde solía sentarse mi hijo. El silencio era tan completo que se sentía agresivo, como un ser vivo que presionaba mis tímpanos y hacía que mi propia respiración sonara anormalmente fuerte. Me encontré hablando con las paredes solo para oír una voz humana, aunque solo fuera la mía, quebrada por el esfuerzo de fingir que esto era normal, que estaba bien, que ser abandonada por la persona que más amabas en el mundo era solo otro hito que navegar con elegancia. La Navidad fue peor. Siempre había sido yo quien hacía mágica la Navidad para Daniel, quedándome despierta hasta las 3 de la mañana envolviendo regalos para los que había ahorrado todo el año, creando tradiciones que no costaban nada más que tiempo y atención, llenando nuestra modesta casa con una calidez y una maravilla que ninguna cantidad de dinero podría comprar. El árbol que decorábamos juntos, las galletas que horneábamos, el ritual matutino de abrir los regalos lentamente, saboreando cada momento como si estuviera hecho de oro. Pero cuando llamé para preguntar por los planes de Navidad, la voz de Daniel tenía esa misma cortesía distante que se había convertido en su tono por defecto conmigo. En realidad, mamá, Alina y yo nos vamos a Vaqueira por Navidad. La familia de ella tiene una casa allí. Va a ser genial. Esquí, buena comida, todo ese ambiente. Todo ese ambiente. Un ambiente del que nunca había formado parte, del que nunca podría permitirme formar parte, en el que nunca sería lo suficientemente sofisticada para moverme aunque pudiera permitírmelo. Iba a pasar la fiesta que siempre nos había pertenecido en un lugar que ni siquiera podía imaginar, con gente que veía la Navidad como una oportunidad para el lujo en lugar de la conexión. ¿Y nuestras tradiciones?, pregunté, e inmediatamente me arrepentí de la pregunta, porque me hizo sonar necesitada y patética, como alguien que se aferra al pasado en lugar de aceptar con elegancia el futuro. Ah, esas cosas viejas, dijo Daniel con una risa que no sonó cruel, pero que se sintió como una bofetada. Ya hemos superado un poco todo eso, ¿no crees? Es hora de crear algunos recuerdos de Navidad de adultos. Recuerdos de Navidad de adultos. Como si cada Navidad que habíamos compartido hubiera sido un juego de niños. Como si el amor que había animado cada tradición fuera de alguna manera inmaduro en comparación con las celebraciones sofisticadas que le esperaban en Vaqueira. Como si la madre que había trabajado turnos dobles para poder comprar la bicicleta que él había querido a los 10 años, fuera demasiado infantil para participar en las fiestas del hombre en el que se había convertido. Pasé la mañana de Navidad sola en mi sala de estar, mirando el pequeño árbol que había decorado de todos modos, más por costumbre que por esperanza, rodeada de regalos envueltos que había comprado para un hijo que no vendría a recibirlos. Los regalos yacían bajo el árbol como acusaciones, evidencia de una ilusión que no parecía poder abandonar por muy claramente que la realidad la contradijera. El jersey que le había tejido durante tardes solitarias, eligiendo colores que recordaba que le gustaban, tejiendo puntos que llevaban toda la ternura que no podía expresar en nuestras cada vez más distantes llamadas telefónicas. El libro de fotografía de lugares que siempre habíamos hablado de visitar juntos, cuando algún día viajaremos, era un sueño compartido en lugar de una prueba de mis limitados horizontes. La colonia para la que había ahorrado durante meses, la misma marca que usaba su padre, elegida porque pensé que podría recordarle de dónde venía, quién lo había amado primero y por más tiempo. Todo carecía de sentido ahora. Todo era evidencia de cuán completamente había malinterpretado mi lugar en su vida, cuán a fondo había confundido la intensidad de mi amor por él con la importancia de mi presencia para él. Lo llamé en la mañana de Navidad, solo para oír su voz, para desearle lo mejor, para participar en su alegría, aunque no pudiera compartir su ubicación. Pero la llamada fue directamente al buzón de voz, y cuando la devolvió horas más tarde,
Su voz era brillante por el champán y la aventura, llena de historias sobre nieve, polvo y comidas gourmet y el tipo de mañana de Navidad que parece sacada de las páginas de una revista en lugar de un álbum de recuerdos. Perdona que no te cogiera la llamada, mamá. Estábamos en las pistas desde primera hora. Este sitio es increíble. No te puedes imaginar lo bonito que es. No te puedes imaginar. Tenía razón. Ya no podía imaginar su mundo porque él había dejado de describirlo de maneras que me incluyeran. Había dejado de traducir sus experiencias a un lenguaje que yo pudiera entender. Había dejado de preocuparse por si yo podía imaginar la vida que estaba viviendo sin mí. La Nochevieja llegó y se fue sin contacto. Ni una llamada, ni un mensaje, ni un reconocimiento de que siempre habíamos pasado esa noche juntos, haciendo propósitos y compartiendo esperanzas para el año que venía. Me senté en mi casa silenciosa y vi a extraños celebrar en la televisión, sintiéndome como un fantasma que atormenta su propia vida, presente pero sin participar, mirando, pero sin ser vista realmente. Para febrero, nuestras llamadas telefónicas se habían reducido a una cada 2 semanas, luego una al mes, conversaciones tan breves y superficiales que parecían marcar casillas en una lista administrativa. ¿Qué tal el trabajo? ¿Cómo estás de salud? ¿Qué tiempo hace? Preguntas sin curiosidad real detrás, respuestas que no llevaban a ninguna parte, interacciones que cumplían los requisitos técnicos del deber filial sin llevar consigo ningún calor o conexión real. Empecé a entender que me estaban eliminando gradualmente con la precisión de alguien que termina una relación comercial incómoda, no abandonada dramáticamente. Eso habría requerido reconocer que yo importaba lo suficiente como para ser abandonada, sino simplemente permitiendo que me desvaneciera hasta que mi presencia en su vida se volviera tan mínima que mi eventual ausencia completa apenas se notaría. La peor parte no fue su falta de amor. La peor parte fue darme cuenta de que él nunca había visto nuestra relación como yo la había visto, mientras yo había estado atesorando cada momento, construyendo toda mi identidad en torno a ser su madre, creando significado a partir de lo que pensaba que era una devoción mutua. Él simplemente había estado esperando a crecer lo suficiente como para dejarme atrás. Pero todavía tenía algo que ellos no sabían, algo que habían olvidado en su prisa por construir una vida que no me incluía. Algo que les recordaría a ambos que el amor no siempre es silencioso, que las madres no siempre desaparecen sin consecuencias, que algunas conexiones son más profundas que la conveniencia y no se pueden cortar sin dejar cicatrices. Algo cambió en mí durante esos largos y silenciosos meses. No de golpe. Nada dramático o repentino que pudiera confundirse con un derrumbe o una rendición. En cambio, fue la transformación lenta y deliberada que ocurre cuando alguien que ha pasado toda su vida dando finalmente aprende la diferencia entre el amor y la autodestrucción. Dejé de llamar a Daniel primero, no por rabia o despecho, sino por una creciente comprensión de que mi afán por mantener la conexión estaba permitiendo su displicente indiferencia. Si nuestra relación iba a sobrevivir, no podía sostenerse solo con mi esfuerzo. Así que esperé, y aprendí que cuando dejaba de contactar, el teléfono permanecía en silencio durante semanas. El silencio fue educativo. Me enseñó que lo que yo había confundido con amor mutuo había sido principalmente mi amor, proyectado con tanta intensidad que había creado la ilusión de reciprocidad. Daniel había aprendido a recibir mi devoción de la misma manera que algunas personas aprenden a recibir cumplidos. Con gratitud, pero sin una profunda consideración, como si el amor incondicional fuera simplemente su entorno natural en lugar de un regalo que alguien elegía darle cada día. Empecé a pasar mis tardes de manera diferente. En lugar de sentarme junto al teléfono esperando que Daniel llamara, en lugar de actualizar las redes sociales para vislumbrar la vida que vivía sin mí, comencé a leer de nuevo, a leer de verdad, como solía hacerlo antes de que la maternidad consumiera cada momento libre y transformara cada hora tranquila en tiempo que podía dedicarse a preocuparse por la felicidad de otra persona. Redescubrí a la mujer que había sido antes de convertirme en la madre de Daniel, no la joven que se había casado con su padre. Ella se había ido, reclamada por el duelo y la responsabilidad, y las innumerables pequeñas rendiciones
que exige la maternidad, sino la mujer en la que me había convertido a lo largo de 33 años, de amar a alguien más que a mí misma, alguien que había desarrollado fuerza, sabiduría y resiliencia, sin detenerse nunca a reconocer su propio crecimiento. En la biblioteca, rodeada de libros que contenían todas las historias humanas jamás contadas, empecé a comprender que mi historia no estaba terminando. Finalmente, estaba empezando a incluirme como algo más que un personaje secundario en la narrativa de otra persona. Saqué libros sobre mujeres que se habían reinventado a mediana edad, que habían descubierto propósitos más allá de las personas a las que habían servido durante décadas, que habían aprendido que la identidad podía ser más grande que los roles que otros les asignaban. Comencé a dar paseos por barrios que nunca había explorado, parques que nunca había visitado durante todos los años en que mi tiempo libre se medía en minutos entre las necesidades de Daniel. El mundo era más grande de lo que recordaba, lleno de posibilidades que había dejado de imaginar cuando mis sueños se centraron exclusivamente en el futuro de mi hijo en lugar del mío. En uno de estos paseos, conocí a Elena Rodríguez, una mujer de mi edad que estaba sentada en un banco del parque, dando de comer a las palomas con la atención paciente de alguien que entendía que los pequeños actos de bondad importan incluso cuando nadie está mirando. Tenía ojos amables detrás de unas gafas de montura metálica y el pelo canoso recogido en un moño pulcro, y cuando me sonrió, fue la primera sonrisa genuinamente cálida de un extraño que había recibido en meses. «Me conocen», dijo, señalando a las palomas que se reunían a sus pies. «Vengo aquí todos los martes y viernes, a la misma hora, al mismo banco. La constancia es importante para ellas. Han aprendido a confiar en que apareceré». Empezamos a hablar, con cautela al principio, como lo hacemos las mujeres de nuestra edad, cuando hemos aprendido a ser prudentes a la hora de revelar demasiado pronto. Pero había algo en Elena que invitaba a la honestidad, y antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo, me encontré hablándole de Daniel, de la lenta disolución de la relación que había definido toda mi vida adulta, del desconcertante descubrimiento de que la persona que más amas puede simplemente decidir que ya no eres necesaria. Elena escuchó sin juzgar ni dar consejos, asintiendo ocasionalmente, haciendo suaves sonidos de comprensión que me hicieron saber que realmente me estaba escuchando. Cuando terminé, se quedó en silencio un largo momento, observando a las palomas picotear las migas de pan a nuestros pies. «Mi hija vive en Londres», dijo finalmente. «Una abogada de éxito, una familia preciosa, una vida que ayudé a hacer posible trabajando en 3 sitios después de que su padre nos dejara. Me llama 2 veces al año, por mi cumpleaños y en Navidad, y trata esas llamadas como citas con el dentista, necesarias pero desagradables». Se volvió para mirarme directamente, y vi en sus ojos el mismo dolor desconcertado que reconocía en mi propio espejo. Solía pensar que había algo mal en mí, algo que había hecho o dejado de hacer que la hacía estar tan ansiosa por mantenerme a distancia. Tardé años en comprender que algunas personas simplemente son mejores recibiendo amor que dándolo, y eso no siempre es culpa de las personas que las amaron. Nos sentamos juntas en un silencio cómodo, 2 mujeres que nos habíamos dedicado a hijos, que habían aprendido a ver nuestra devoción como una prueba de nuestras limitaciones en lugar de una prueba de nuestra fortaleza. Pero Elena se comportaba con una dignidad que sugería que había encontrado la paz con circunstancias que podrían haber destrozado a otra persona. «¿Qué cambió?», pregunté. «¿Cómo aprendiste a estar bien con ello?». Elena sonrió, y esta vez su expresión transmitía algo que no esperaba ver, una satisfacción genuina. Empecé a vivir mi propia vida en lugar de la vida que pensaba que una buena madre debía vivir. Resultó que era más que la madre de alguien. ¿Quién lo iba a decir? Esa conversación plantó algo en mí, que creció lentamente durante las semanas siguientes. Empecé a notar cosas de mi vida que había aceptado, sin cuestionar durante tanto tiempo, que se habían vuelto invisibles. La forma en que todavía cocinaba comidas para 2 personas, aunque Daniel no había comido en mi mesa en meses. La forma en que consultaba una versión imaginaria de su opinión antes de tomar cualquier decisión, por pequeña que fuera. La forma en que había organizado toda mi existencia en torno a estar disponible para alguien
a quien ya no le interesaba mi disponibilidad. Empecé a hacer cambios, pequeños al principio, cocinar comidas que me gustaban a mí, independientemente de si a Daniel le habrían gustado, ver películas que él habría encontrado aburridas, cambiar los muebles para satisfacer mi propio sentido de la estética, en lugar de mantener la casa exactamente como había estado cuando él vivía allí. Cada cambio se sentía como una pequeña revolución, una declaración silenciosa de que mis preferencias importaban incluso cuando no había nadie más para presenciarlas. Compré flores para mí, no para ocasiones especiales, sino simplemente porque el martes por la mañana parecía un buen momento para la belleza. Pinté mi dormitorio de un suave color lavanda que me hacía feliz cada vez que entraba, aunque Daniel lo habría llamado demasiado femenino y habría sugerido algo más neutro. Me uní a un club de lectura en la biblioteca, encontrándome en conversaciones con mujeres que me veían como Sofía primero, no como la madre de Daniel que casualmente tenía otros intereses. Se preocupaban por mis opiniones sobre las novelas que leíamos, valoraban mis ideas, me invitaban a tomar un café no porque sintieran pena por mí, sino porque disfrutaban de mi compañía. Por primera vez en décadas, empecé a experimentar lo que se sentía al ser elegida en lugar de necesitada, apreciada en lugar de dada por sentada, vista en lugar de simplemente útil. La mujer que surgió de este despertar gradual era alguien a quien apenas reconocía, pero que me gustó de inmediato. Tenía opiniones que no estaban moldeadas por lo que otra persona pudiera pensar. Hacía planes que no requerían la aprobación de nadie más. Se reía de chistes que le hacían gracia a ella, independientemente de si le harían gracia a alguien más. Me di cuenta con algo parecido al asombro, completa en sí misma, pero todavía amaba a Daniel. Eso no había cambiado y probablemente nunca lo haría. Un amor así no desaparece solo porque deja de ser correspondido en la misma medida. La diferencia era que ya no estaba dispuesta a hacerme más pequeña para acomodar su comodidad. Ya no estaba dispuesta a aceptar migajas de atención y fingir que constituían un festín. Empecé a entender que el amor real, el que realmente sirve a la persona amada, a veces requiere límites, a veces exige respeto, a veces insiste en la reciprocidad no por egoísmo, sino por el reconocimiento de que las relaciones sanas requieren la participación de ambas partes. La comprensión no vino con rabia, vino con algo mucho más poderoso que la ira: la claridad, una comprensión cristalina de lo que aceptaría y no aceptaría en el futuro, de lo que le debía a mi hijo y de lo que me debía a mí misma, de cómo era el amor cuando incluía el respeto propio. Ya no era la mujer que desaparecería en silencio para hacer sitio a la comodidad de los demás. Ya no era la madre que aceptaría el desdén con un silencio agradecido. Tenía algo ahora que no había poseído durante todos esos años de devoto autosacrificio. Me tenía a mí misma, y estaba empezando a entender que este yo no era un premio de consolación, sino los cimientos sobre los que se construiría todo lo demás. La decisión se me ocurrió un jueves por la mañana a finales de primavera, mientras regaba el pequeño huerto que había empezado detrás de mi casa. Algo en la forma en que la luz del sol caía sobre los plantones de tomate que había plantado, delicados brotes verdes que se convertirían en algo sustancial si se cuidaban con paciencia, me hizo comprender que era el momento. El momento de dejar de esperar a que Daniel recordara quién era yo. El momento de dejar de esperar que Alina desarrollara la capacidad de verme como algo más que una reliquia incómoda del pasado de su marido. El momento de dejar de fingir que el amor podía sobrevivir indefinidamente sin reconocimiento, respeto o reciprocidad. Ya no estaba enfadada. La rabia era demasiado ardiente, demasiado absorbente, demasiado centrada en lo que otros habían hecho mal. Lo que sentía, en cambio, era algo más frío y con más propósito. La certeza tranquila de alguien que finalmente había dejado de aceptar un trato inaceptable y había decidido responder con la dignidad que se le había negado. Entré y me senté en la mesa de la cocina con una taza de café y un bloc de notas, el mismo papel amarillo que había usado durante años para escribir listas de la compra, planificar fiestas de cumpleaños y organizar los detalles mundanos de una vida centrada en la felicidad de otra persona. Pero hoy,
Estaba planeando algo diferente. Escribí el nombre completo de Daniel en la parte superior de la página. Daniel García. Debajo, empecé a enumerar todo lo que recordaba haberle dado en los últimos 33 años. No solo las cosas obvias, comida, techo, ropa, educación, sino los regalos invisibles que lo habían convertido en el hombre que era. Cada noche que me había quedado despierta cuando estaba enfermo, midiendo la fiebre y ofreciendo consuelo hasta que el alba pintaba las ventanas de gris. Cada sacrificio que había hecho para que él pudiera tener oportunidades que yo nunca había imaginado para mí. Cada sueño que había aplazado, cada deseo que había ignorado, cada pedazo de mi propio futuro que había entregado con gusto para asegurar que el suyo fuera brillante e ilimitado. La lista se hizo más larga de lo que esperaba. 3 páginas de recuerdos que nunca antes había contabilizado, actos de amor tan constantes que se habían convertido en la música de fondo de nuestra vida compartida, desapercibidos hasta que la música se detuvo, y el silencio reveló cuánto había estado sonando todo el tiempo. Pero no estaba haciendo esta lista para culpar a nadie ni para demostrar nada sobre la ingratitud. La estaba haciendo para recordarme mi propio valor, para documentar la profundidad y la constancia del amor que había sido capaz de dar, para honrar a la mujer que se había dedicado tan completamente a la felicidad de otra persona que se había olvidado de valorar su propia devoción. Al final de la 3ª página, escribí algo que me sorprendió por su simple verdad. He sido una madre extraordinaria. Que Daniel decida reconocerlo o no, no cambia el hecho. Solo cambia si él puede seguir beneficiándose de ello. A la mañana siguiente, llamé a mi abogada. Margarita Herrero se había encargado de mis papeles cuando el padre de Daniel murió. No porque hubiera un divorcio, sino porque había asuntos legales que resolver cuando un cónyuge muere joven y deja situaciones financieras complicadas. Había sido amable entonces, paciente con mi duelo y mi confusión, y esperaba que fuera igualmente comprensiva ahora. «Quiero cambiar mi testamento», le dije durante nuestra conversación telefónica. «Y quiero hacer algunos otros arreglos legales. ¿Podemos vernos la semana que viene?» La voz de Margarita era profesionalmente neutra pero cálida. «Por supuesto, Sofía. ¿Puedo preguntar qué motiva estos cambios? Me ayuda a preparar los documentos apropiados». Hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado. La relación con mi hijo ha cambiado. Quiero asegurarme de que mis últimas voluntades reflejen mi entendimiento actual de lo que es justo y apropiado. No pidió detalles, por lo que le estuve agradecida. Algunas historias son demasiado largas y dolorosas para resumirlas en conversaciones profesionales con personas a las que se les paga por resolver problemas, en lugar de absorber penas. El despacho de Margarita estaba en un edificio antiguo del centro, lleno del tipo de muebles de madera maciza que sugerían permanencia y tradición. Era una mujer de unos 60 años con el pelo plateado y el semblante tranquilo de alguien que había pasado décadas ayudando a la gente a navegar las complejidades legales de las relaciones humanas en sus peores momentos. «Empecemos con lo que tienes actualmente», dijo, abriendo un expediente que contenía documentos que yo había firmado años antes, cuando Daniel era todavía lo suficientemente joven como para necesitar un tutor si algo me pasaba, cuando mi principal preocupación era asegurar que estaría atendido si yo no estaba allí para hacerlo. Todo se lo había dejado a él, por supuesto. Mi casa, mi modesta cuenta de ahorros, mi seguro de vida, incluso mis joyas y objetos personales. Parecía natural entonces. ¿A quién más se lo iba a dejar? Era mi única familia, mi relación principal, la persona cuyo futuro más me importaba. Pero al mirar esos documentos ahora, me di cuenta de que contaban la historia de una mujer que se había visto a sí misma como alguien que existía principalmente para servir las necesidades de otro, incluso en la muerte. Alguien cuyo acto final sería dar todo lo que había acumulado a una persona que había dejado claro que su presencia en su vida era más una carga que una bendición. «Quiero hacer algunos cambios significativos», le dije a Margarita. «Quiero dejarle la casa a mi amiga Elena Rodríguez, que se ha convertido en una hermana para mí. Quiero que mis ahorros vayan al programa de alfabetización de la biblioteca pública, donde he estado haciendo voluntariado.
Y quiero establecer una pequeña beca en el Centro de Formación Profesional para mujeres mayores de 40 años que vuelven a estudiar. Margarita tomó notas sin comentar, pero pude ver preguntas formándose detrás de su cuidadosa expresión profesional. ¿Y Daniel? Preguntó finalmente. Quiero asegurarme de que has pensado esto a fondo. Le dejo algo, dije, y saqué la carta que había escrito la noche anterior. Quiero que reciba esto, junto con un cheque por exactamente 5.000 euros, la cantidad que gasté en su regalo de bodas, lo que me pareció apropiado ya que aparentemente fue entonces cuando decidió priorizar a su nueva familia sobre la antigua. Me había costado 3 intentos escribir la carta. La primera versión había sido demasiado rabiosa, llena de recriminaciones y sentimientos heridos que habrían sonado mezquinos en lugar de dignos. La segunda había sido demasiado triste. Una letanía de autocompasión que habría hecho que Daniel se sintiera culpable sin ayudarle a entender las consecuencias de sus elecciones. La versión final era algo completamente diferente. Era la carta de una mujer que había amado por completo y había sido rechazada sistemáticamente, que finalmente había elegido el respeto propio por encima de una paciencia infinita. Era honesta sin ser cruel, clara sin ser vengativa, final sin ser revanchista. También quiero incluir algunas instrucciones específicas. Continué. La carta debe ser entregada exactamente 1 año a partir de hoy, junto con copias de todos los documentos que muestran cómo he distribuido mi patrimonio. Quiero que tenga tiempo para entender lo que ha perdido antes de saber que la pérdida es permanente. Margarita levantó la vista de sus notas. Eso es inusual. La mayoría de la gente quiere que sus últimas voluntades se comuniquen inmediatamente después de la muerte. Todavía no estoy muerta, dije con una sonrisa que se sentía extraña en mis labios, porque no llevaba tristeza, ni disculpa, ni intento de suavizar verdades difíciles. Esta no es mi última palabra en mi lecho de muerte. Esta es mi declaración en vida de lo que aceptaré y no aceptaré en el futuro. Si Daniel quiere reconstruir nuestra relación, tiene 1 año para averiguar cómo hacerlo. Si no, bueno, entonces entenderá exactamente lo que le han costado sus elecciones. Durante los días siguientes, hice otros arreglos. Abrí una nueva cuenta bancaria y comencé a transferir mis ahorros, manteniendo solo lo suficiente en nuestra antigua cuenta conjunta para cubrir los gastos básicos. Investigué las organizaciones que quería apoyar, reuniéndome con directores y coordinadores para entender cómo mis modestas contribuciones podrían marcar la diferencia en la vida de otras personas. La coordinadora del programa de alfabetización era una joven llamada Carmen, que se iluminó cuando le expliqué mi deseo de ayudar a las mujeres a volver a la educación en una etapa posterior de la vida. No tienes idea de lo mucho que esto significará, dijo. Tenemos mujeres de 50 y 60 años que quieren terminar carreras que empezaron hace décadas, pero no pueden permitirse las tasas, los libros y los materiales. Tu beca cambiará vidas. Cambiar vidas. La frase se quedó conmigo mientras conducía a casa, porque me di cuenta de que eso era exactamente lo que estaba haciendo. Cambiar mi vida, y potencialmente la de Daniel, al negarme a continuar con patrones que habían dejado de servir a nadie. Elena y yo nos vimos para tomar café el martes siguiente, nuestro ritual semanal que se había convertido en una de mis rutinas más preciadas. Cuando le conté mis cambios legales sobre la casa que algún día sería suya si la quería, sus ojos se llenaron de lágrimas. Sofía, no tienes que hacer esto. No quiero que tomes decisiones basadas en la rabia o el dolor. No lo hago, le aseguré. Estoy tomando decisiones basadas en el amor. Amor por mí misma, que finalmente estoy aprendiendo a sentir. Amor por ti, que ha sido uno de los mayores regalos de toda esta difícil experiencia. Y sí, amor por Daniel. Y por eso le estoy dando exactamente 1 año para decidir si quiere una relación con su madre o solo su herencia. Elena extendió la mano sobre la mesa y me apretó la mano. ¿Y si no te elige a ti? Me había hecho la misma pregunta muchas veces durante las últimas semanas, y cada vez la respuesta era la misma. Entonces sabré que hice todo lo que pude, que le di todas las oportunidades que podía darle, que lo amé tanto como una madre puede amar a un hijo. Y también sabré que me respeté a mí misma lo suficiente como para dejar de aceptar menos de lo que merecía.
El año que tenía por delante se extendía ante mí como un lienzo en blanco. 12 meses durante los cuales Daniel podría demostrar que nuestra relación le importaba o confirmar que no. Fuera como fuese, por fin tendría mi respuesta. Y lo que es más importante, me tendría a mí misma, íntegra, digna y merecedora de amor, tanto si él decidía ofrecérmelo como si no. Era un martes de octubre cuando sonó el teléfono con el tipo de urgencia que atraviesa la tranquila quietud de la tarde, como una cuchilla en la seda. Estaba en mi huerto, recogiendo los últimos tomates de la temporada, cuando oí el zumbido insistente de mi móvil desde la encimera de la cocina. Algo en su persistencia me hizo abandonar la cesta y entrar corriendo, con la tierra todavía bajo las uñas, mientras la luz del sol de otoño entraba a raudales por unas ventanas que había aprendido a apreciar por mi propio placer en lugar de para la aprobación de otra persona. ¿Mamá? La voz de Daniel sonaba extraña, más aguda de lo habitual, tensa de una manera que no le había oído desde que era un niño, y me llamaba en mitad de la noche después de una pesadilla. Mamá, necesito verte. ¿Puedo pasar? La pregunta quedó suspendida entre nosotros como algo frágil que podría romperse si se manejaba con demasiada brusquedad. Llevábamos 6 semanas sin hablar, el periodo de silencio más largo desde que se había ido a la universidad 20 años antes. Había dejado de esperar sus llamadas. Me había entrenado para no albergar esperanzas de un contacto que rara vez llegaba y que decepcionaba cuando lo hacía. «Claro», dije, aunque algo en su tono me hizo añadir, «¿Está todo bien? Solo necesito hablar contigo. Salgo ahora del trabajo. Estaré allí en 1 hora». Colgó antes de que pudiera hacer más preguntas, dejándome de pie en mi cocina con una docena de posibilidades dando vueltas en mi mente. Ninguna de ellas era buena. Según mi experiencia, las visitas de emergencia de los hijos adultos significaban la pérdida del trabajo, problemas de salud, problemas matrimoniales o el tipo de desastres financieros que hacen que la gente vuelva corriendo a las redes de seguridad que habían estado dando por sentadas. Me duché rápidamente y me puse ropa limpia, y luego me encontré ordenando la casa con una energía nerviosa que no tenía nada que ver con la vanidad y todo que ver con la costumbre de preparar los espacios para la presencia de Daniel, incluso cuando esa presencia se había vuelto tan rara y preciosa como la nieve en verano. Pero mientras me movía por las habitaciones que se habían vuelto cómodas en su soledad, me di cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente. Ya no limpiaba para obtener su aprobación. No estaba poniendo flores porque pensara que podrían impresionarle ni preparando café porque recordara sus preferencias. Simplemente estaba creando el tipo de espacio donde las conversaciones difíciles podían tener lugar con dignidad, la mía y la suya. Cuando Daniel llegó, vi inmediatamente que algo iba mal. No mal en el sentido de contratiempos menores o decepciones temporales, sino mal de la forma que cambia a las personas permanentemente, de la forma en que las grietas de un terremoto son más profundas de lo que el daño superficial sugeriría. Llevaba la ropa arrugada, el pelo despeinado y sus ojos reflejaban el agotamiento particular que proviene de llorar, hasta que no quedan más lágrimas. Solo el dolor vacío que sigue a la devastación emocional. Este no era el hombre pulcro y exitoso que se había avergonzado de mis sencillas tradiciones y mi modesto estilo de vida. Este era alguien que había sido reducido a sus elementos esenciales y había descubierto que no eran tan fuertes como creía. «Daniel», abrí más la puerta, los instintos maternales aflorando a pesar de meses de cuidadosos límites. «¿Qué ha pasado?» Se quedó en el umbral un largo momento, mirándome como si me viera por primera vez en años, lo cual, me di cuenta, probablemente era cierto. Durante mucho tiempo, yo había sido una categoría conveniente en su vida. Madre, proveedora, apoyo, la persona que siempre estaba ahí, y que, por lo tanto, podía ser ignorada sin riesgo. Ahora me miraba como si yo fuera una persona con sentimientos, con valor y con el poder de elegir si ayudarle o no. «Se ha ido», dijo finalmente, las palabras cayendo de su boca como piedras de un muro roto. «Alina se ha ido. Se fue esta mañana. Se llevó la mitad de nuestra cuenta bancaria y todas sus cosas y simplemente se fue».
Di un paso atrás para dejarlo entrar, observándolo moverse por mi sala de estar con los pasos inseguros de alguien que navega por un territorio desconocido. Había estado en esta casa miles de veces, pero de repente parecía un extraño tratando de recordar dónde pertenecía, si es que pertenecía a algún lugar. Lo siento, dije, y lo decía de verdad. A pesar de la rabia o el dolor que sentía hacia Alina, nunca había deseado que Daniel experimentara el tipo de abandono que había aprendido a reconocer en sus ojos vacíos y su postura derrotada. ¿Quieres contarme qué ha pasado? Se derrumbó en mi sofá, el mismo modesto sofá que una vez había insinuado que era vergonzoso, ahora aparentemente adecuado para sus circunstancias reducidas, y se llevó la cabeza a las manos. Cuando levantó la vista, su rostro parecía más viejo de lo que recordaba, marcado por el tipo de desilusión que envejece a las personas, de maneras que no tienen nada que ver con el tiempo. Descubrí que me estaba engañando, dijo, su voz apenas un susurro. Desde hace meses, quizás desde antes de nuestra boda, con su jefe, con alguien de su gimnasio, probablemente con otros. La confronté ayer y ni siquiera intentó negarlo. Simplemente se rió y dijo que estaba cansada de fingir que yo era suficiente para ella. Las palabras me golpearon con una fuerza sorprendente. No porque me sorprendiera la crueldad de Alina, había percibido su capacidad para la frialdad desde nuestro primer encuentro, sino porque reconocí el dolor particular en la voz de Daniel, el desconcierto de alguien que descubre que la persona a la que amaba lo veía como fundamentalmente insuficiente. Dijo que era aburrido, continuó Daniel, las lágrimas finalmente brotando. El tipo de lágrimas que arrastran años de dolor y confusión acumulados. Dijo que casarse conmigo fue un error, que solo lo hizo porque pensaba que yo tenía más potencial del que realmente tengo. Dijo que estaba demasiado apegado a mi pasado, que era demasiado sentimental con cosas que no importan, demasiado dispuesto a conformarme con menos de lo que merezco. Cada frase resonaba como un eco de las conversaciones que recordaba en la mesa de nuestra cocina meses antes, cuando Alina había usado un lenguaje similar para despreciar nuestras tradiciones, nuestra historia, nuestro amor como algo inadecuado para gente sofisticada con estándares elevados. Se lo llevó todo, mamá. Los muebles, los regalos de boda, incluso la cafetera y el dinero. Vació nuestra cuenta de ahorros, fundió las tarjetas de crédito, me dejó sin nada más que deudas y un piso lleno de habitaciones vacías. Me senté a su lado, no demasiado cerca, sin presumir una intimidad que aún no se había reconstruido, pero lo suficientemente cerca como para ofrecer consuelo si él quería recibirlo. La madre que había en mí quería atraerlo hacia mi hombro, como hacía cuando era pequeño, y el mundo había resultado demasiado duro para su tierno corazón. Pero la mujer en la que me había convertido durante el último año entendía que algunas lecciones solo se podían aprender a través de la experiencia, que cierto crecimiento solo podía ocurrir a través de las consecuencias. No dejo de pensar en lo que dijo sobre mi pasado, continuó Daniel, con la voz quebrada, sobre ser demasiado sentimental, demasiado apegado a cosas que no importan, y me di cuenta, Dios, mamá, me di cuenta de que estaba hablando de ti, de nosotros, de todo lo que crecí pensando que era importante. La confesión quedó suspendida entre nosotros como un puente que podría soportar nuestro peso, o podría derrumbarse bajo la presión de demasiada honestidad demasiado tarde. Me hizo sentir que quererte era de alguna manera patético, continuó, finalmente mirándome a los ojos, como si tener una relación cercana con mi madre fuera una prueba de que no era un hombre de verdad, de que no había madurado correctamente. Me convenció de que la gente de éxito no mantiene ese tipo de conexiones emocionales con su infancia, que necesitaba elegir entre tener una vida adulta sofisticada y estar atado a mi pasado. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. No exactamente perdón, sino comprensión. Daniel no me había rechazado porque hubiera dejado de quererme. Me había rechazado porque alguien a quien amaba lo había convencido de que quererme era una debilidad, que la lealtad era una limitación, que las mismas cualidades que lo convertían en un buen hijo de alguna manera lo hacían un hombre inferior. Así que la elegí a ella, dijo, y su voz llevaba el peso de un arrepentimiento absoluto.
Elegí lo que pensaba que era mi futuro por encima de lo que sabía que eran mis cimientos. Deseché la única relación en mi vida que nunca me había pedido que fuera otra cosa que yo mismo. La única persona que me amó antes de que yo lograra nada, antes de que demostrara que era digno, antes de que me convirtiera en alguien lo suficientemente impresionante como para merecer amor. Las lágrimas brotaron con más fuerza ahora, años de culpa reprimida y una creciente conciencia finalmente encontrando expresión. Y ahora ella se ha ido, y no tengo nada, ni matrimonio, ni ahorros, ni hogar, ni respeto por mí mismo. Pero peor que eso, tampoco te tengo a ti. No tengo a la única persona que podría haberme ayudado a superar esto, porque fui lo suficientemente estúpido como para cambiar amor incondicional por aprobación condicional. Extendí la mano y tomé la suya, la misma mano que había sostenido mientras le enseñaba a atarse los cordones, mientras lo acompañaba al colegio en su primer día, mientras lo consolaba en desamores infantiles que entonces parecían enormes, pero que no eran nada comparados con la devastación adulta que estaba experimentando ahora. «Todavía me tienes a mí», dije en voz baja. «Siempre me has tenido. Eso nunca cambió, incluso cuando no podías verlo». Daniel me miró con algo parecido al asombro, como si mi presencia fuera un milagro que no se había atrevido a esperar. «Pero te hice mucho daño. La elegí a ella por encima de ti. Desprecié todo lo que significabas para mí. Te traté como si fueras una vergüenza en lugar de algo esencial. ¿Cómo puedes siquiera soportar mirarme?» Guardé silencio un largo momento, considerando cómo explicar algo que todavía estaba aprendiendo a entender yo misma. «Porque eres mi hijo», dije finalmente. «Y porque el amor de verdad, el que dura, el que importa, no desaparece solo porque no es correspondido en la misma medida. No se desvanece solo porque alguien cometa errores o se confunda sobre lo que es importante. Pero no merezco el perdón», dijo Daniel, su voz cargada de la angustia particular de alguien que finalmente ha comprendido la magnitud de su error. «No», estuve de acuerdo, y vi cómo su rostro se contraía con un nuevo dolor. «No mereces el perdón. Pero eso es lo que lo convierte en gracia y no en una transacción. Eso es lo que lo convierte en amor y no en un negocio». Los meses que siguieron al regreso de Daniel no se parecieron en nada a nuestra antigua relación, y en todo a lo que una relación real debería haber sido. No volvimos a caer en los cómodos patrones de madre proveedora e hijo receptor que habían definido nuestras interacciones durante tantos años. En cambio, construimos algo nuevo, algo basado en el respeto mutuo en lugar de la obligación asumida, en la conexión elegida en lugar de la expectativa biológica. Daniel se mudó temporalmente a su habitación de la infancia, no porque yo se lo ofreciera, sino porque él lo pidió, y no porque asumiera que yo diría que sí, sino porque entendió que mi ayuda era un regalo en lugar de un derecho. Me pagó un alquiler de su reducido sueldo. Había perdido su prestigioso trabajo junto con su matrimonio, ya que Alina había esparcido suficiente veneno por su círculo social como para que su reputación profesional sufriera daños colaterales de su colapso personal. Pero algo hermoso sucedió en esa pequeña habitación, con sus pósteres de fútbol descoloridos y estanterías de libros que se le habían quedado pequeños hacía años. Daniel redescubrió partes de sí mismo que Alina lo había convencido de que eran debilidades infantiles que debían abandonarse. Recordó que una vez le había encantado leer poesía, que encontraba una alegría genuina en placeres simples como los paseos por la tarde y las comidas caseras, que la sofisticación no era lo mismo que la felicidad. «Olvidé quién era», me dijo una noche mientras estábamos sentados en el porche trasero, viendo a las luciérnagas danzar sobre el huerto que le había enseñado a cuidar. O quizás nunca supe realmente quién era, porque estaba muy ocupado tratando de convertirme en quien pensaba que debía ser. Hablamos más en esos meses que en los 5 años anteriores juntos. No las conversaciones cuidadosas y superficiales que habían caracterizado nuestra relación durante su matrimonio, sino discusiones reales sobre la vida, la decepción, la diferencia entre el amor y la posesión, la forma en que el dolor puede enseñarte cosas que la comodidad nunca podría. Daniel aprendió a cocinar platos sencillos, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería contribuir con algo a nuestra vida en común.
Me ayudó con las reparaciones de la casa, arregló la puerta que chirriaba y que me había estado molestando durante años, pintó la valla que separaba nuestro patio del de los vecinos. Pequeños actos de cuidado que se sentían enormes porque eran elegidos en lugar de esperados, dados en lugar de exigidos. Conoció a Elena, quien lo recibió con el tipo de calidez que no tenía nada que ver con su relación conmigo, y todo que ver con su reconocimiento de que él estaba tratando genuinamente de convertirse en una mejor persona. Le contó historias sobre su propia hija, sobre los largos años de espera por un reconocimiento que quizás nunca llegaría, sobre la paz que se obtiene al amar a las personas sin necesitar que te correspondan en la misma medida. «Tu madre me salvó la vida», le dijo Elena durante una de nuestras reuniones de café de los martes que se había ampliado para incluirlo. No de forma dramática, ni con grandes gestos, sino mostrándome que la amistad podía ser tan profunda y sustentadora como la familia, que las relaciones elegidas podían ser tan significativas como las de sangre. Daniel escuchaba con la atención de alguien que finalmente estaba aprendiendo a oír historias que no eran sobre él, pero que podían enseñarle sobre sí mismo. Estaba descubriendo que el mundo estaba lleno de personas que tenían sabiduría que ofrecer, experiencias que compartir, perspectivas que podían ampliar su comprensión de lo que importaba y por qué. 6 meses después de su regreso, Daniel consiguió un nuevo trabajo, no tan prestigioso como su puesto anterior, ni tan bien pagado, pero en una empresa cuyos valores se alineaban con la persona en la que se estaba convirtiendo en lugar de la persona que había intentado ser. Su jefa era una mujer de unos 50 años que había construido su negocio sobre principios de integridad y servicio a la comunidad, que valoraba el carácter por encima del carisma y el fondo por encima de la forma. «Me recuerda a ti», me dijo Daniel después de su primera semana. «La forma en que trata a la gente con respeto, independientemente de su cargo o sueldo. La forma en que recuerda detalles personales sobre las familias de los empleados. La forma en que hace que la oficina parezca un lugar donde las personas importan como individuos, no solo como unidades de productividad». Fue la primera vez en años que Daniel comparaba a alguien favorablemente conmigo, y sentí que algo en mi pecho se aflojaba y se expandía como una flor que finalmente recibe la luz del sol después de un largo invierno. 8 meses después de que Alina se fuera, establecimos nuevas tradiciones, no las antiguas. Esas pertenecían a una versión diferente de nosotros mismos. Una madre y un hijo que se habían amado sin conocerse realmente. Estos nuevos rituales nacieron de la elección mutua y se sostuvieron con un afecto genuino. El café del domingo por la mañana en el porche trasero, donde leíamos diferentes secciones del periódico y compartíamos artículos interesantes, donde planeábamos la semana siguiente y reflexionábamos sobre la anterior. Los paseos de los miércoles por la tarde por el barrio, rutas que nos llevaban a pasar por la casa de Elena para visitas improvisadas, por la biblioteca donde yo había sido voluntaria y él había comenzado a ayudar en las clases de alfabetización. Cocinábamos juntos los viernes por la noche, probando nuevas recetas y compartiendo historias de nuestras semanas por separado, aprendiendo el uno del otro como individuos en lugar de como extensiones el uno del otro. Daniel descubrió que yo tenía opiniones sobre libros, películas y política que no tenían nada que ver con sus preferencias, que era una persona con intereses y sueños que existían independientemente de sus necesidades. «Nunca te pregunté por tu propia vida», dijo una noche, su voz con esa tristeza particular que surge al reconocer tu propio egoísmo demasiado tarde para deshacer sus efectos. «Todos esos años, todas esas conversaciones, y nunca te pregunté qué querías, con qué soñabas, qué esperabas para ti. Eras joven», dije, aunque ambos sabíamos que la juventud por sí sola no excusaba décadas de egocentrismo. «Lo preguntas ahora. Eso es lo que importa». El primer aniversario de la partida de Alina pasó discretamente, marcado solo por la observación de Daniel de que se sentía agradecido por el dolor que lo había traído de vuelta a sí mismo y a mí. «No elegiría volver a pasar por ello», dijo, «pero no puedo arrepentirme de algo que me enseñó la diferencia entre lo que creía que quería y lo que realmente necesitaba.
Fue 2 semanas después cuando Margarita Herrero llamó para recordarme la carta y los documentos que le había pedido que entregara exactamente un año después de nuestra reunión. Con toda la sanación y reconstrucción de los últimos meses, casi me había olvidado de los arreglos legales que había hecho, del ultimátum que le había dado a Daniel sin su conocimiento. ¿Todavía quieres que entregue esto?, preguntó Margarita. Dados los cambios en vuestra relación, quizás quieras reconsiderar el momento o el contenido. Pensé en la carta que había escrito, en el testamento que dejaba todo a personas y organizaciones que no eran mi hijo, en el mensaje claro de que sus elecciones tenían consecuencias que no podían deshacerse simplemente volviendo a casa. Luego pensé en el hombre en el que Daniel se había convertido durante el último año, el remordimiento genuino que había mostrado, el esfuerzo constante que había hecho para reconstruir no solo nuestra relación, sino su propio carácter. Sí, dije finalmente, necesita entender el coste total de lo que casi perdió, y yo necesito que sepa que reconstruir nuestra relación no borra las consecuencias de haberla destruido. Algunas lecciones solo se aprenden cuando entiendes lo cerca que estuviste de perder todo lo que importaba. La carta llegó un martes por la mañana, entregada por un mensajero mientras Daniel estaba en el trabajo. La encontré apoyada en la puerta de entrada cuando volví de hacer la compra, con un aspecto oficial y definitivo en su sobre legal. La dejé sobre la mesa de la cocina, donde Daniel la vería de inmediato al llegar a casa. Y luego seguí con mi rutina normal de la tarde, cuidando el huerto y preparando la cena. Daniel encontró la carta a las 6:30. Su rostro palideció al reconocer el remite de Margarita Herrero. «¿Mamá?», llamó, su voz con un matiz de pánico. «Hay una carta aquí de tu abogada». «Lo sé», dije desde la cocina, donde estaba removiendo una sopa que olía a hogar, a perdón y a nuevos comienzos. «Es para ti. Deberías leerla». Oí el sobre rasgarse, oí el crujido de las páginas, oí el largo silencio que significaba que Daniel estaba absorbiendo las palabras que yo había escrito durante el peor período de nuestra relación, cuando me había visto obligada a elegir entre mi dignidad y mi devoción, y finalmente había aprendido que no tenían por qué ser mutuamente excluyentes. Cuando apareció en el umbral de la cocina 20 minutos después, sostenía los papeles contra su pecho como una armadura, con los ojos enrojecidos por lágrimas que parecían diferentes a las que había derramado cuando Alina se fue. Eran lágrimas de gratitud mezcladas con pena, de alivio mezclado con arrepentimiento. «Ibas a dejarle todo a otras personas», dijo, con la voz ahogada por la emoción. «La casa, tus ahorros, incluso tus joyas. Ibas a borrarme de tu vida por completo. Iba a dejarte exactamente lo que tu comportamiento indicaba que valorabas de mí», corregí suavemente. 5.000 euros y una clara comprensión de lo que habías elegido desechar. «Pero volví», dijo Daniel, y algo en su tono sugería que todavía estaba tratando de procesar la magnitud de lo que casi había perdido. «Me di cuenta de mi error, me disculpé, cambié. ¿Acaso eso no cuenta?» Me giré desde los fogones para mirar a mi hijo, a este hombre que me había herido más profundamente que nadie, que también me había amado más constantemente que nadie, que finalmente estaba aprendiendo que el amor y el respeto no eran cosas separadas, sino aspectos diferentes del mismo compromiso. «Cuenta por todo», dije. «Por eso estás aquí, por eso estamos teniendo esta conversación, por eso tenemos una relación que reconstruir. Pero, Daniel, tienes que entender que algunos puentes, una vez quemados, solo pueden ser reconstruidos, no restaurados. Lo que tenemos ahora es mejor que lo que teníamos antes, pero también es más frágil, más precioso y más dependiente de las elecciones que hacemos cada día». Daniel asintió lentamente, la comprensión finalmente asentándose en sus facciones como la luz del sol que llena una habitación que ha estado a oscuras demasiado tiempo. «Casi te pierdo por completo», dijo. «No solo nuestra relación, sino a ti. Casi pierdo a la persona que me amó primero, por más tiempo y de la forma más completa, y me lo habría merecido. Pero no me perdiste», dije, moviéndome para abrazar al hijo que finalmente había aprendido a valorar lo que nunca había tenido que ganarse. «Encontraste el camino de vuelta a mí, y lo que es más importante,
encontraste el camino de vuelta a ti mismo. Eso vale más que cualquier herencia, más que cualquier tradición, más que cualquier error que hayas cometido o cualquier daño que hayas causado. Mientras nos abrazábamos en mi pequeña cocina, rodeados por el olor a sopa casera y el sonido del atardecer cayendo sobre nuestro barrio, sentí algo que no había experimentado en años. Una satisfacción total. No la satisfacción desesperada de ser necesitada, sino la alegría tranquila de ser elegida. No el amor ansioso de alguien que temía el abandono, sino el afecto seguro de alguien que conocía su valor y no aceptaría menos de lo que merecía. Había aprendido, finalmente, que el amor sin respeto no es amor en absoluto, sino dependencia disfrazada de amor. Había aprendido que a veces lo más amoroso que puedes hacer es negarte a que te den por sentada, negarte a aceptar migajas cuando mereces el festín completo, negarte a desaparecer en silencio cuando mereces que te celebren a gritos. Y lo más importante, había aprendido que era más que la madre de alguien. Era Sofía, completa, valiosa, digna de amor por derecho propio, capaz de crear una vida significativa, ya sea que alguien más eligiera formar parte de ella o no. Y Daniel había aprendido que algunos regalos, una vez desechados, no está garantizado que se ofrezcan de nuevo. Que el amor, por incondicional que sea, sigue necesitando respeto para prosperar. Que las personas que más te quieren son a menudo las personas a las que puedes herir más fácilmente, pero también las personas que más vale la pena proteger de tu propia capacidad para la crueldad irreflexiva. Juntos, habíamos aprendido que las relaciones más fuertes no son las que nunca se rompen, sino las que pueden ser reconstruidas con la sabiduría obtenida a través de la ruptura, reforzadas con el aprecio ganado a través de la pérdida, y sostenidas por la elección diaria de valorar aquello que has tenido la gracia de recuperar. ¡Felicidades! Escribe un 9 en los comentarios para que sepa que te has quedado hasta el final conmigo. Gracias por vernos, y hasta la historia de mañana en este mismo canal.